Muy bien, comenzamos la clase del día de hoy entonces. El día de hoy vamos a hablar sobre integrales de línea, volumen y superficie. Vamos a comenzar estudiando lo que es una integral de línea. Las integrales de línea más útiles son las que utilizan campos vectoriales y no campos escalares. Acuérdense que un campo vectorial es una función del espacio, o sea, es una función que tiene un valor en cada punto del espacio, en general, ¿verdad? Y entonces yo puedo esa función integrarla, derivarla y hacer todas las cosas las operaciones que corresponden a un vector, a un campo vectorial. En particular, una de ellas es hacer esta operación que está definida aquí como integral de línea, a punto de L. Esa integral de línea es la integral de la componente tangencial del campo a lo largo de la línea que nosotros definimos. Aquí tenemos una línea que va del punto A al punto B y tenemos el campo definido por estas líneas de campo que están aquí. En particular, el campo en esta posición viene a lo largo de la línea, aquí donde estoy marcando, y el elemento de línea DDL viene tangente, aquí donde está la flechita. Es decir, el campo y el elemento de línea diferencial forman un ángulo teta. Observen que ese ángulo teta va a ser una función, porque en cada punto el campo y el elemento de línea van a formar un ángulo diferente, en general, ¿verdad? Entonces, la integral de línea se define como, al ser un producto punto, se define como la magnitud del vector A por la magnitud del vector DDL, que es DDL por el coseno del ángulo que forman ambos. O sea que es ADL coseno teta. Si la integración la cerramos, como es el caso de permítame que hay unas personas aquí en lista de espera y quiero admitirla ya. Como es el caso aquí de la figura, que tenemos la curva, la cerramos aquí con los puntitos, entonces la integral de línea se vuelve la integral de línea sobre una curva cerrada. Y lo que se hace es que entonces se llama integral de contorno y se le dibuja un circulito a la integral en vez de ponerle límites y entonces como a punto de L. A esa integral, cuando es cerrada, cuando es estrictamente cerrada, recibe el nombre de circulación. O sea, la circulación es la integral cerrada. Esa es la circulación. Si es una integral abierta, no recibe el nombre de circulación, sino que simplemente integral de línea. Ok. El otro tipo de integrales son las integrales de superficie. Nuevamente, la integral de superficie nos va a ser útil cuando tenemos un campo vectorial, más que un campo escalar. Ese campo vectorial lo vamos a suponer continuo y entonces vamos a definir la integral de superficie. Vamos a ver la figura primero acá adelante. Tenemos una superficie que está acotada por un contorno cerrado. Las superficies siempre son acotadas por contornos cerrados. Ese contorno define una superficie y hay un campo que está definido por estas líneas de campo que están aquí. En cada punto de la superficie el campo está definido y a cada punto le puedo asociar un elemento diferencial de área, el cual es un vector que va a apuntar siempre perpendicular a la superficie. El vector de área apunta perpendicular a la superficie siempre. Entonces, ese vector de área forma un ángulo teta en este punto con el campo vectorial. Entonces, ese ángulo teta nuevamente es una función. Es una función porque si ustedes cambian de punto, el ángulo teta entre el vector de área y el vector de campo es diferente. Imagínense, por ejemplo, la parte superior de una sandía, la superficie tiene en cada punto el vector de área apunta en direcciones diferentes. Y si hay un campo atravesando esa área, pues va a haber un ángulo diferente entre los vectores de campo y el vector del área. Acá nosotros entonces tenemos que
esa integral se le llama flujo, flujo. A la integral de esa se le llama flujo, a la integral de área. Y se define como la magnitud del campo por la magnitud del elemento de área por el coseno del ángulo. O sea, si nosotros definimos diciendo de que el coseno de teta por DDS es el vector unitario AN, entonces nosotros lo que tenemos es que es A punto AN de S, asociándole a este DDS un comportamiento de vector. Entonces esta sería la magnitud, ¿verdad? Y entonces el DDS sería un vector que tiene magnitud DDS y dirección normal AN. Entonces se define como ese producto punto, o simplemente como el producto punto escribiendo el vector DDS como tal acá, en lugar de ponerlo como su magnitud por la normal, el vector normal. Entonces ese sería el flujo. Estas integrales de superficie pues sirven para eso, para calcular flujos. Las integrales de línea sirven para calcular, por ejemplo, trabajos de fuerzas, diferencias de potencial, ese tipo de cantidades físicas. Las integrales de superficie sirven para calcular flujo de campos. Puede ser flujo en un campo de velocidades, que sería el flujo de un fluido propiamente hablando, o flujos de campos eléctricos o flujos de campos magnéticos, que va a ser con los que más vamos a trabajar aquí en el curso. Ok. Vamos a pasar entonces al otro tipo de integral, que es la integral de volumen. Uy, aquí no la apunté, se me fue. La integral de volumen la voy a escribir acá. La integral de volumen es una integral de la forma ρ de dB. Y entonces ahora lo que tengo yo es una escalar, es una, sobre todo un volumen. Esta es una función escalar. Esta ρ es una función escalar. O sea que la integral de volumen es útil cuando nosotros tenemos funciones escalares. Estas integrales de volumen son útiles, por ejemplo, para calcular masas. Si ustedes les dan la densidad de masa, esa ρ es un campo escalar que corresponde a la masa. O si, por ejemplo, quieren calcular carga, en ese caso la integral de sobre ρ significa carga, densidad de carga, la ρ. Entonces, esas integrales de volumen van a ser útiles para calcular integrales sobre funciones escalares. En general, generalmente son densidades las que se utilizan, ¿verdad? Ya sea para calcular carga o para calcular masa, dadas las densidades respectivas de carga o de masa. Hay que recordar que para hacer estas integrales, nosotros necesitamos los elementos de línea, los elementos de superficie y los elementos de volumen que vimos en las clases anteriores. Entonces aquí tengo un recordatorio de cómo son estos elementos de línea, de superficie y de volumen para distintos sistemas de coordenadas, ¿verdad? Es bueno que vayan haciendo su formulario incluyendo estos elementos para que los tengan a mano, no tienen que memorizarlos. En cartesianas eran los anteriores, estos son en cilíndricas. Y los siguientes son los elementos de línea, de superficie y de volumen en esféricas. Eso es porque puede ser que los campos vectoriales, para el caso de las integrales de línea y de superficie, se los den en coordenadas cilíndricas o esféricas en lugar de cartesianas. O que los campos los campos escalares se los den en coordenadas esféricas, cilíndricas, en lugar de cartesianas, para calcular las integrales de volumen. Vamos a hacer más énfasis aquí en las integrales de línea y para eso vamos a resolver un ejemplo que tenemos acá. Aquí tenemos un ejemplo. Ahí tenemos una trayectoria, una trayectoria cerrada. Es un contorno que está compuesto por 4 elementos. Cualquier contorno cerrado ustedes lo pueden separar, lo pueden romper en la suma de contornos, en la suma de líneas.
¿verdad? En la suma de líneas finitas, y entonces ustedes tienen ese contorno cerrado que lo componen los segmentos 1, 2, 3 y 4. Entonces, lo que nos piden es que calculemos la circulación de F alrededor de esa trayectoria cerrada que está en esa figura. Entonces, este es el campo. Este es el campo vectorial F. Miren que es un campo, depende de la posición. Depende de X, Y y Z. Es un campo vectorial. Y entonces me piden que calcule la integral de línea, la circulación. Le llaman circulación, ¿por qué? Le llaman circulación porque es una superficie cerrada. Observen bien el contorno 1. Aquí no se aprecia el eje X. El eje X es el que está acá. En el contorno 1 pueden ver ustedes los límites de X. X varía desde 1 hasta 0. Pueden ver ustedes si se van por el contorno 1. ¿Ok? X varía de 1 hasta 0. Pueden ver que en el contorno 1 Y vale 0 y Z vale 0. Eso es para que vayamos viendo cómo se hace la integral. Entonces, el primer paso es, bueno, romper esa integral de ese contorno, o sea, cerrado, o sea, esa circulación en todos los contornos, en todos los segmentos, perdón, que conforman ese contorno. En este caso son 4 segmentos, pueden ser menos o pueden ser más. Entonces, aquí tenemos el contorno 1, el 2, el 3 y el 4, y hay que hacer esa integral para cada uno de ellos. Y entonces la vamos a hacer una por una. Primero, para el contorno 1. Ya les explicamos que para el contorno 1, Z vale 0 y Y vale 0. Al valer Z 0 y Y 0, veamos cuál es el campo. El campo es, al valer Z 0 y Y 0, solamente queda la componente X del campo, porque aquí la componente Y es 0 en ese segmento y la componente Z es 0 porque X es 0 y porque Y es 0. Entonces, fx simplemente es x al cuadrado por x unitario. Este ax es la forma en que le llaman los unitarios y o x unitario del libro de Sadiku. Entonces, en ese segmento, y ddl solamente vale ddx por ax, porque es un elemento de línea que está dirigido completamente a lo largo del eje x. Ya vieron la figura, ¿verdad? El elemento de línea va dirigido completamente a lo largo del eje X. Entonces, al hacer el producto punto f de L sobre el segmento 1, simplemente es x al cuadrado de dx, ¿verdad? Porque es f punto de L, es x al cuadrado por d de x, y como pudieron ver en la figura, los límites eran de 0 a 1. Si hacen esa integral, entonces da menos un tercio, ¿verdad? Porque el límite superior es 0, el límite inferior es 1. Entonces guardamos ese resultado que nos va a servir después. Veamos el contorno 2, echémosle una chequeadita al contorno 2 aquí en la figura. El contorno 2 en la figura es este de acá. Pueden ver ustedes aquí que aquí hay una característica, ¿verdad? Aquí Y vale 0, Z vale 0. D de Y es 0 y D de Z es 0 porque no cambia, ¿verdad? Y el que cambia es nada más D de X y D de Y. D de Y es el único que cambia, pero los que valen 0 son X y Z. X y Z valen 0 en 2. Y D de Y, ¿verdad? Cambia aquí, ese no es 0. Y Y varía desde 0 hasta 1. Y pueden ver que el D de L solamente tiene componente Y porque nos movemos únicamente a lo largo del eje Y. Entonces, en ese contorno, en ese segmento 2, X es 0, como les dije, Z también. Y entonces solamente queda, vamos a ver el campo. El campo es este, X es 0 y Z es 0. Por lo tanto, aquí Fx y Fy son 0. Solamente queda Fz, que es menos Y cuadrado. Entonces, F simplemente en ese segmento es menos Y cuadrado Z unitario, tal como está apuntado aquí. Y como les mencioné antes, D de L es D de Y por Y unitario. Entonces, como F va en dirección Z,
y DDL va en dirección Y al hacer el producto punto AZ punto AY, como son ortogonales, ese producto es 0. Por lo tanto, en ese segmento la integral de línea es 0. O sea, ese segmento no va a contribuir con la integral total. Me paro aquí unos 10 segundos por si quiere alguien preguntar algo. Yo no entendí la parte porque DDL es igual a DDY. La parte que de DDL es igual a DDY. Acuérdese, voy a mostrarle ahorita. Acuérdese que estamos sobre el segmento 2. Aquí, mire, ¿está viendo la manito? ¿Sigue la manito acá? Estamos sobre el segmento 2. DDL. Aquí, este es el eje Y. Entonces, toda la línea está sobre el eje Y. O sea, DDL aquí no tiene componente en X ni en Z. Porque no nos movemos en esas direcciones. Solo nos movemos en la dirección Y. O sea, aquí DDZ es 0 y DDX es 0. Por eso DDL es DDY, Y unitario. ¿Ahora sí le quedó claro? Sí, ya. ¿Ok? Sí, es que me escucho bien. Yo tengo otra pregunta. Permítame, es que voy a subir aquí un poquito el sonido de mi computadora porque no escucho bien. Sí, dígame la otra pregunta. Le escucho. ¿Por qué en el caso que Z, bueno, en el primer caso que es X a X, ¿por qué esos que están solos están al cuadrado? Esos que están solos están al cuadrado. Sí, en el caso de X, por ejemplo, que solo es la componente X, ¿por qué razón se pone al cuadrado? Acá. Sí, en ese. Ajá. Porque el campo es X al cuadrado a X. El campo ya trae la X al cuadrado acá. Entonces, mire, en el segmento 1 es la pregunta suya, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Ok, en el segmento 1 veamos qué pasa. Miren, me muevo a lo largo del eje X, ¿verdad? ¿Cuánto vale D de Y aquí? Vale 0. ¿Cuánto vale D de Z aquí? Vale Ajá. 0. Aquí solamente existe D de X, o sea que D de L es D de X por X unitario. Pero además aquí, en esta línea, Y es 0 y Z es 0. Entonces, si voy al campo aquí, mire, Y es 0 y Z es 0. O sea que estas dos componentes se cancelan en ese segmento nada más, ¿verdad? Y solamente queda esta componente X al cuadrado de X unitario para F. Entonces tengo F igual a X al cuadrado por AX, porque Y es 0 y Z es 0, entonces cancelaron las otras componentes de F. Y tengo DDL, DDX por AX, porque me estoy moviendo sobre el segmento 1, en la cual solamente hay componente X. Ok, entonces se podría decir que eso que nos dan ahí es como la función de la figura. Exactamente, es el campo. El campo es una cosa y la trayectoria es otra, ¿verdad? A ustedes le pueden dar esa misma trayectoria y le pueden dar otro campo. Entonces va a cambiar todo porque depende del campo la integral. ¿Ok? El campo es una cosa y la trayectoria es otra. Entonces usted tiene que fijarse en las dos cosas, en el campo y en la trayectoria. Que le piden hacer la integral, ¿verdad? O sea, si le cambian la trayectoria, la integral va a ser otra. Si le cambian el campo, la integral va a ser otra. ¿Ok? Entonces tiene que fijarse, ustedes tienen que decirle sobre qué campo le están pidiendo que haga, con qué campo le están pidiendo que haga la integral. En este caso, el campo es este que me dan acá, ¿verdad? ¿Le quedó claro? Sí, gracias. Ok. Vamos a ver el segmento 3. Quiero que miremos un poquito la figura del segmento 3. El segmento 3, miren, va de esta esquina acá. Es un segmento, todo esto es 1, 1. O sea que esta es una recta de pendiente 1, esta que está aquí. Pueden ver ustedes que aquí en el segmento 3
varían dos cosas. Aquí varía, si me muevo para arriba, varía Z y también varía X. Pero D de Y no varía, D de Y es 0. Porque aquí, en todo este segmento 1, en todo el segmento 1 de esta cara, Y ¿cuánto vale? Y vale 1. Les vayan apuntando ahí en su cuaderno. En el segmento 3, fíjense bien para que lo apunten. En el segmento 3, Y vale 1. Como Y vale 1 es constante, entonces ¿cuánto vale D de Y? D de Y vale 0, porque Y vale 1, es constante. Solamente varían D de X y D de Y. Ok, pero otra cosa importante. ¿Cómo escribirían esta recta ustedes en el plano ZX? Como es pendiente 1, esta recta es Z igual a X. O sea que en este segmento 3, al ser Z igual a X, o sea, voy a apuntarlo aquí para que se fijen en este segmento 3, es una recta Z igual a X. Al ser la recta Z igual a X, entonces los diferenciales de X y los diferenciales de Z son iguales. Y además, en todo ese segmento, la Y vale, ¿cuánto? Vale 1. Si la Y es constante y vale 1, D de Y es 0. O sea, como pueden ver ustedes, en el segmento 3, la coordenada Y no está cambiando. Siempre vale 1. Miren, ustedes lo que van haciendo es subiéndose. Subiendo, subiendo, subiendo. Se van moviendo en X y en Z, pero no se están moviendo en Y. Y vale 1. Eso tiene que quedarles claro, ¿verdad? Allí, para poder entonces pasar a la integral. Este es el diferencial. Entonces, vamos a pasar a ese segmento 3. Fíjense bien el campo. El campo es X al cuadrado, XZ, Y cuadrado. ¿Aquí qué van a poner en Y? Van a poner 1, porque Y vale 1. X y Z son variables, porque están cambiando. D de X y D de Y no son 0, están cambiando. Y Y vale 1 en ese segmento. Entonces, vamos a venir acá al segmento 3 ahora. Ok, aquí les digo, Y vale 1. F vale X al cuadrado a X, lo que valía ya en la expresión, y la componente Y es menos XZ a Y, tal como estaba arriba, y aquí, en lugar de poner Y, ¿qué pusieron? Pusieron 1. 1, ¿verdad? ¿Se fijan? Aquí va un 1, miren, en lugar de la Y, aquí, ¿verdad? Va un 1, porque Y es 1. ¿D de L qué es? Bueno, D de L es D de X, X unitario, más D de Z, Z unitario. ¿Por qué no puse ahí el D de Y por Y? Porque D de Y es 0, no se mueve a lo largo del eje Y. O bien dicho, de otra manera, Y es constante y vale 1. Me paro 5 segundos ahí. Muy bien. Ahora vamos a hacer el producto punto. X con X. Entonces, ¿qué queda acá? X con X queda a X punto a X1. Les queda X al cuadrado de X. Y aquí XZ con AY, ¿verdad? AY punto AY, eso es 0. Porque aquí no hay componente Y en la otra dirección. Entonces, y aquí tienen el producto de Z con Z. AZ punto AZ1 menos 1 por DZ. Menos 1 por DZ. Aquí está el producto punto de F con D de L. Miren que no importó lo que tenía aquí porque el D de Y no tiene componente. Entonces no va a nada aquí. Solamente queda eso que está ahí.
Bueno, ustedes pueden hacerlo con los diferenciales poniendo los límites en Z también. Los límites en Z van, vamos a ver los límites en Z van, Z varía aquí de cuánto. Z varía desde que vale 0 hasta que vale 1. A 1. ¿Verdad? ¿Y X de cuánto varía? Vamos a ver si me ayudan también. X varía de 0 a... A 1 también. De 0 a 1. Ok. Igualdad, ¿verdad? Ustedes pueden usar las dos variables o pueden usar una sola variable. Aquí podemos usar una sola variable porque tenemos que, permítame, d de x es d de z. Pues aquí puedo poner d de z, d de x sin ningún problema. Y entonces, aquí tengo d de z y entonces igual a d de x, puedo factorizarlo y queda x al cuadrado más 1 y los límites son de 0 a 1. Igual pueden hacer la integral en z porque conocen los límites. Entonces la integral es x al cuadrado menos 1 porque factorizan aquí el d de x. Esto es igual a d de x. Se hace la integral y la evalúan y le va a dar menos 2/3. Ese es el integral sobre el segmento 3. ¿Ok? Me paro un momentito ahí. Se me va a acabar el tiempo y voy a usar el tiempo ahorita voy a usar el tiempo para tomar una captura de pantalla. En unos 5 minutos yo me vuelvo a conectar para que terminemos la clase. Entonces estén ahí listos solo para conectarse otra vez, ¿ok? Voy ahorita a parar la transmisión porque si no me va a dejar corto y vamos a comenzar otra vez la transmisión en este punto en que nos quedamos. ¿De acuerdo? Entonces, estén listos ustedes ahí, por favor, en 5 minutos yo estoy ya conectándome. Son las 11:35, a las 11:40 estoy aquí ya. Ok. ¿Ok?